Muy buenas, bienvenidos de nuevo a la Taberna del Enano. Hoy vamos a ver un vídeo totalmente diferente a los anteriores. ¿De qué se trata? Se trata del tablero modular de Citadel. Vamos a ver cómo decoro este tablero de la Games Workshop desde hace muchísimo tiempo, porque uno de los motivos por los que me he animado a hacer este tablero, aparte de obviamente enseñaros cómo lo decoro, cómo queda, los pasos, etcétera, etcétera, es que me he dado cuenta en este tiempo, hace relativamente poco, de que hay mucha gente que no conoce este tablero, ¿vale? Como que lo veían y no identificaban esas colinas, esos fosos de calaveras, etcétera, o sea, no sabían qué era. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a echar la vista atrás y vamos a ver de dónde ha salido este tablero. Así que vamos a ello. Todo comenzó en 2008, ¿vale? En noviembre de 2008. La Games Workshop anuncia en la White Dwarf, ¿vale? La revista de Games Workshop, anuncia en su número 163 la venta de este tablero modular de Citadel. Como podéis ver, se llama modular porque consiste en 6 módulos de aparentemente 60 x 60 para hacer el tablero, las medidas de una mesa de juego de Warhammer, que serían 180 centímetros de largo por 120 de ancho. Lo que sí que es verdad es que miden un poco más, ¿vale? Miden 183 por 161,5 o una cosa así, porque ya lo sacaron en pulgadas, ¿vale? Entonces ya la medición ya era en pulgadas, para luego pues el tema de despliegues, el tema de medidas, etcétera, etcétera. Y como os estaba diciendo, pues está compuesto por 6 módulos con colinas que puedes personalizar, digamos, ¿vale? El terreno de juego. Como dato curioso, salió a la venta en la revista, el PVP que indicaba era de 160 euros. Posteriormente, en la revista 164, ¿vale? Al mes siguiente, y a partir de ahí tuvieron que corregir el precio, o sea, la Games Workshop puso una nota informativa corrigiendo el precio de 160 a 200 euros porque había habido una errata y bueno, pues la gente se quejó de que era un precio y luego pues al final le dijeron otro, ¿no? Cabe decir que el tablero modular está hecho del mismo plástico con el que hacen las miniaturas, ¿vale? En la White Dwarf, en la que lo anuncian, más adelante hay unas páginas en las cuales te enseña un poco cómo es el tablero, de qué material está hecho, las colinas, además de cómo personalizarlo tú. Te van enseñando tipos de escenarios, ¿vale? Te hacen un terreno más árido, un terreno con césped, etcétera, etcétera. Y en estas hojas te va diciendo un poco los consejos, los tips, ¿no? Los trucos que han utilizado ellos para decorar su tablero modular. Que si os fijáis y sois de los que os gusta ojear tanto White Dwarfs como reglamentos, a lo largo del tiempo han ido apareciendo el mismo tablero modular, obviamente, pero con temáticas diferentes, ¿vale? El más común es con césped, y luego también hay, por ejemplo, uno de NG Cara, si no recuerdo mal. También luego lo utilizan con bosques tropicales para hacer, pues como en Lustria, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es súper interesante porque te dice un poco los pasos a seguir. De todas formas, yo también os voy a contar ahora un poco cómo lo hice yo y alguna anécdota que otra con el anterior tablero. Bueno, pues como veis, este es el tablero que os comentaba. No es como el primero que cogí, que era totalmente desde cero. Este podéis ver que tiene ya signos de que el anterior dueño le dio algo de caña. Entonces, bueno, fijaos aquí, perdonad por mi velocidad punta, pero es que con una contramalacia agresiva es complicado. Vale, aquí como veis, aunque tengo una capa base de pintura un poco así de pegote, tiene como una especie extraña que no es césped, es como si fuese hoja triturada o no sé, como lo que ponía la Workshop hace 1000 millones de años en las peanas cuando se pintaban de verde. Entonces, ¿cuál es la idea? Vale, ya he hecho estos dos pasos, pero bueno, uno de ellos lo voy a repetir para que lo vieseis. La idea es, con una lija de estas de esponja que no es muy agresiva, ir pasándole así en círculos para que no se queden mucho las marcas, porque en algún trozo me pasó. Ir soltando el máximo de este material que está aquí adherido, ¿vale? Incluso en alguna zona de las colinas, que ahora después veremos, hay césped. Entonces lo que he hecho ha sido pasarle un poco con la lija para quitar el máximo. Y ahora, que eso sí que lo veréis, le daré con la manguera a presión, rollo Karcher, para acabar de soltar lo que se queda así más suelto. Y si hay algo pues, más adherido y acabamos de soltarlo, mejor. Que al final esto luego va a dar un poco igual, porque cuando le demos la capa de spray todo se va a ver uniforme. De hecho aquí detrás hay uno que ya hice pruebas
es trampa, ¿vale? He hecho pruebas también de pincel seco e historias. Total, que se va a ver muy uniforme y como luego vamos a darle un pincel seco a toda la base, esto, que a priori parece un inconveniente, incluso igual nos viene bien para darle un poco de textura, ¿vale? Para que le dé ese contraste, ese relieve. Así que nada, voy a enseñaros un poco lo de la esponja, así el movimiento, etcétera, porque si os pasáis, acércate. Si os pasáis, hay veces que hay zonas con mucho relieve, que como veis aquí esto que es gris, eso es porque se ha lijado de más y se ha ido incluso la pintura. Pero bueno, si lo hacéis con cuidado, solo se va la pintura y no pierde el relieve este, valga la redundancia. Vale, las lijas son estas, ¿vale? Esto entiendo que se puede comprar en cualquier sitio donde se venda algo de bricomanía o lo que sea. Entonces, la idea es que esto es bastante blando, no es muy agresivo. Es como, lo que queremos es hacer este movimiento, ¿vale? Sin presionar mucho, en algunas zonas habrá que presionar un poco más, porque aquí si os fijáis ya casi no hay, porque ya le di yo en su día. Pero la idea es, igual ni se me oye cuando hago ese movimiento, pero bueno, la idea es darle este movimiento, ir soltando el máximo, ¿vale? Y lo que os digo, luego darle con la manguera. Vale, pues como parece que esto ya está seco, y bueno, podéis ver aquí que lo he puesto ahí un poco al sol, ya no tiene humedad, ni tiene gotas, ni nada. Estos son el color que he elegido yo, ¿vale? Ahí se ve el colorcito también. Es un color bastante oscuro y entonces luego cuando le demos el pincel seco, con un pincel seco menos cargado, ya empezará a verse el cambio de color. Entonces, bueno, como veis el anterior dueño era otro tipo de marrón, ya os digo, eso da igual. O sea, yo digo el que he usado yo, por si luego os gusta cómo queda, pues utilizáis ese. Así que nada, ahora es darle toda la base de este como capa base y dejarlo secar y luego ya empezaremos con pincel seco. Un par de cosas para cuando estéis dándole imprimación. Una, intentad que no haga aire, porque a mí me ha hecho un par de veces aire y al final no pinta nada, ¿vale? Intentad que no haya aire, hacerlo cuando pare. Y dos, hacerlo con ráfagas cortas, como cuando hacéis imprimación en miniaturas. No hagáis del tirón, porque si no al final se quedan pegotes, desperdiciáis mucho spray, quitáis detalle. Siempre ráfagas cortas y ahora que hace aire, pues me tocará esperarme otra vez. Bueno, pues este es el aspecto que tendría el tablero después de la capa base, que es los sprays que le he estado dando, que ya tiene una pinta un poco más homogénea y solo ya con eso ya empieza a tener un poco de mejor aspecto. Lo primero que voy a hacer es darle un lavado de Agrax, ¿vale? La tinta esta de Citadel, en todo lo que son los huecos y cosas así de Agrax. De lo que son las colinas, los fosos, todo lo que tiene roca y grieta, primero le vamos a dar Agrax, porque así después, cuando demos el pincel seco, el contraste será mayor y se verá mejor a una vista de esta distancia, porque sí que es verdad que de cerca se va a ver guay, pero la idea es que lo veamos cuando estemos jugando. Entonces, como luego vamos a hacer ¿Por qué Agrax? Porque luego vamos a hacer la roca directamente con un pincel seco ya sobre el marrón. Porque hay mucha gente que lo que ha hecho es o darle una capa de negro o de gris y luego ir subiendo. Pero encontré un blog, que pondré en la descripción, no hace falta, en el cual lo que hicieron fue darle el pincel seco gris directamente al marrón, que a mí me sorprendió. Pero ahí ganas son dos ventajas las que ganas. Una, que parece más real, porque no se hace esa transición tan bestia de repente un negro, un gris y tal, se hace como que hay tierra también debajo, entre las grietas y tal. Y dos, que luego la transición de lo que es el marrón del tablero al gris de las rocas es mucho más suave, entonces aunque no lo cubráis todo con el césped, la transición es mucho más suave.
Entonces el siguiente paso antes de dar pincel seco es darle Agrax a todo lo que son grietas, rocas y todo eso. Y bueno, ya como último dato curioso, si os fijáis en estos tres módulos, que tienen como una bajada de piedra por aquí, aquí en el centro también tiene como más roca así pavimentada, y luego allí también, en la whiteboard donde dijeron y explicaron el tablero y todo eso, decían que la idea de esto de aquí era que era un antiguo camino de piedra. Yo eso no lo sabía, lo encontré en la whiteboard. Entonces lo que voy a hacer es intentar como entre los tres, esa unión que en teoría no hay roca, dejarlo como un pelín más desgastado, con menos césped o con más signos de desgaste para hacer como esa unión entera y luego que parezca lo que querían que pareciese. Así que nada, ahora darle tinta. Vale, pues una vez ya tenemos todas las grietitas con Agrax, veis ahí el contraste que se ha hecho mucho más oscuro. Hay que cargarlo bastante porque si lo diluyes mucho al final te quedas casi que igual, entonces vale la pena meterle bien y que se quede el contraste bien hecho. Entonces ahora vamos a hacer el pincel seco a todo el tablero. Esto es lo más tedioso, es un poco castaño, pero bueno, es lo que hay. He probado algunos y este es el que más me gusta, que es Thundry Dust de Citadel. El colorcito. He hecho una pequeña prueba, pero se ve muy difuminado todavía. Yo lo que os aconsejaría es que no le dieseis un marrón claro y ya está, que tenga un tono un pelín ocre o amarillo para que haga más real la luz del sol, ¿no? Que no sea como una luz muy blanca. Así que nada, ahora le voy a dar con esto a todo y luego haremos lo mismo. Bueno, le daré otra luz también después, de usar tipo no más seguro que no sea el bote. Y luego ya pasaremos a subirle luces a las piedras. Y ya poco a poco. Bueno, pues como veis ya están todos los pinceles secos dados. Más o menos os digo con lo que he hecho, pero vamos, que no tiene ningún misterio. Lo que he hecho ha sido empezar, como os dije, sobre el marrón, ¿vale? Una vez ya le dimos las tintas a todas las grietas para que se queden un poco más oscuritas. Bueno, he ido cogiendo grises que tenía por aquí, porque estos son por ejemplo de Vallejo. Dark Sea Grey, que es como un gris medio, ¿vale? Empecé a darle pincel seco a todo lo que eran piedras, incluidas las calaveras, pues total como están ahí metidas, y luego veremos por qué nos va incluso bien. Le di incluso 2 pasadas, porque así se disimulaba un poco más el marrón. Al ser un pincel seco, sí que es verdad que tienes que darle más carga de color las primeras pasadas, para que sea como una especie de capa base, pero manteniendo un poco el fondo marrón ese que ya os digo que le da un poco de realismo, como si hubiese habido tierra después, ¿no? Encima de la roca y todo eso. Luego le he subido un poco las luces con un Sky Grey, que es un gris clarito. Y os digo, podéis empezar desde gris muy oscuro e ir dando capas, pero yo prefiero empezar con un gris medio y luego ya subir a un gris clarito para que se quede la piedra un poco más clara y no se quede tan apagado el gris, tan como color plástico o mecánico, que eso de hecho me pasó en el anterior tablero cuando lo hice. Entonces ya le he dado una capa con un gris más claro.
con menos carga de pintura. Y sí que es verdad que uno de los trucos que he aprendido al final con la práctica es que cuando pones por primera vez el pincel, o sea, quiero decir, cuando tú manchas el pincel con la pintura, las primeras pinceladas darlas como muy sutiles, muy casi rozándolo, ¿vale? Y ya conforme descargáis esa pintura, ya le podéis ir dando más fuerte porque ya se ha descargado el pincel y ya no corre peligro. Porque si ya de primeras le dais muy fuerte, cuando acabáis de coger la pintura, aunque la hayáis descargado bastante, puede dejar así como un manchurrón que no mola, se ve toda la pincelada ahí del pincel seco. Y luego ya por último, que esto sí que lo he hecho como ya en las zonas más sobresalientes, un poco de pincel blanco, también en las zonas del centro. Un poquito lo que he hecho ha sido, cuando das la primera capa, lo haces sobre toda la superficie que tú quieras cubrir, ¿vale? Intentando respetar la transición, que luego veremos que le da un poco de marrón para hacerla todavía más suave. Conforme vas dando la luz, yo lo que hago es ir acotando un poco el círculo, ¿vale? Es decir, en las calaveras, por ejemplo, si tú empiezas a hacer con el gris toda la parte de las calaveras, ¿vale? Toda la parte de las rocas y todo eso, si luego vas con el gris más clarito, cierras el círculo un poco y no llegas todo, ¿vale? Porque si llegas a todo, la transición es muy bestia y se ve como un pegote ahí muy que resalta mucho, ¿vale? Entonces, conforme vas haciendo luces, yo lo que hago es ir acotándolo para que se vea como una intensidad que se va perdiendo. Eso para toda la piedra. Ya os digo, después, una vez ya tenía todas las rocas con todos los pinceles secos, lo que he hecho ha sido coger este marrón, más o menos uno, que fuese como el del tablero, un pelín más clarito, porque así de paso hacía un poco de luces con el pincel seco, y lo que he hecho ha sido hacer la transición todavía más suave. He ido dando con el marrón en las zonas más alejadas del gris y así todavía la transición la homogeneizaba más, ¿vale? Para que no se queden ahí lo que os digo. Luego, aunque le pongamos el césped, si hay alguna zona que no tiene césped por lo que sea, pues no se ve ese corte tan grande. Y luego lo que os decía de las calaveras, que con estos colores nos iba a venir bien, es que al haber tenido un gris oscuro, o un gris medio, un gris claro y luego un blanco, la calavera como que ya puede quedarse pintada. A vosotros os puede gustar más tenerlas en un color más hueso, ¿no? Pero a mí me gusta en este tono. Entonces lo que he hecho ha sido meterle una tinta Agrax, ¿vale? Para apagarlas un poco, porque si no se veían ahí como si fuesen bolas de luz. Y luego lo que he hecho ha sido darle un pincel seco de Ushab Tibón, que no es un hueso muy amarillento, como podría ser el otro. Ahora os pondré el bote porque no me acuerdo del nombre, pero que es como un color arena. Le he puesto un pincel seco de Ushab Tibón porque al final no es un blanco, pero tampoco es un hueso así amarillento. Y le da un toque guay, porque se separa un poco de las luces de la piedra. Y con eso ya estaría más o menos todo lo que es la parte de pintura y todo eso. Ahora ya tocaría cogerse al césped y ya poco a poco ir echándolo y ya os explicaré un poco luego cómo fijarlo bien. Así que vamos a ver un poco el tema del césped. Vale, pues acabo de sacar aquí todos los céspedes que tengo, que como veis, tengo césped aquí para hundir un maldito barco, ¿vale? Tengo un montón de tonalidades y colores, que en realidad vosotros podéis utilizar también los colores que queráis. Pero os voy a decir un par de cositas, truquitos así interesantes para que no os pase como me pasó a mí al principio, ¿vale? Vale, yo aquí tengo un tupper gigante con un montón de césped que está mezclado, ¿vale? Tiene diferentes tonalidades mezcladas. ¿Qué me pasó a mí la primera vez? Que no quiero que me vuelva a pasar. Vale, esto del mezclar el césped está muy bien, es muy fácil de pensar y todo lo que queráis. Pero uno de los errores que cometí yo en el anterior es que lo que hice fue hacer mezcla de verdes, ¿vale? Cogí un verde oscuro, rollo este, cogí un verde más medio, que sería pues como este, y cogí luego un verde más claro, que sería como este, y los mezclé. Vale, hasta ahí todo perfecto, ¿no? Pues no, error. Si tú haces una mezcla de verdes, ¿vale? Cuando tú estás a ras y lo ves de cerca, mola mucho porque se ven los cambios de color. El problema está cuando estamos jugando a esta altura, ¿vale? Que es normalmente la altura que solemos nosotros jugar. No se aprecia nada, se ve una moqueta verde gigante que parece eso, una alfombra, que para muchos os puede gustar porque al final en la workshop, los tapetes de la workshop de hace 1000 años o incluso en las White Dwarfs antiguas salía así, todo verde, y os puede molar. Pero a mí me mola porque le resta muchísimo realismo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Yo descubrí que lo que más mola es, aparte del verde obviamente, lo que más mola mezclar son marrones
y verdes que son como muy amarillos, ¿vale? Porque ahí sí que se ve un contraste de verdad, incluso podéis mezclarlo, pero luego veremos como en determinadas zonas, en lugar de echar la mezcla, vamos a echar directamente césped así, o la mezcla no, o sea, cambiando las proporciones. ¿Por qué? Porque así simulas que hay zonas que el césped se ha secado más, otras que está más vivo, otras que puede que le dé más luz, cosas así. Entonces esa variedad, esa heterogeneidad mola mucho porque le da mucho realismo, ¿vale? Entonces yo aquí tengo una mezcla que sobre todo es mucho marrón y mucho verde con amarillo, ¿vale? Y luego por último también súper importante, que yo eso no lo tuve en cuenta al principio y también se nota mucho, es que hay que mirar la longitud del césped, que yo eso al principio no lo sabía, me quedé flipado. Normalmente suele ser de 2,5 milímetros, pero es que puede llegar hasta los 4, 5 o 6 milímetros. ¿Qué pasa? Que tú puedes decir, bueno, Jordi, tú estás diciendo que la variabilidad mola, que le da ese punto diferente, tal. Pero con el césped no, porque lo que hace es, el césped más largo, el color ese, mata mucho al otro césped. Entonces, casi que no hay variación, ¿sabes? Simplemente estás viendo casi siempre el largo. Entonces lo ideal es mezclarlo y cuanto más corto, mejor. Así que nada, ahora ya toca diluir cola blanca muy poquito, pero cuanto menos diluida mejor porque el césped más fijo se quedará y luego ya cuando demos el último paso final, súper importante también, todavía más. Vale, pues como podéis ver ya hemos puesto todo el césped. A posteriori puse un poquito de otras tonalidades, como os dije, para que no se viese todo tan monótono. Y luego también le puse algún que otro detalle más, ¿vale? Ahora os pondré algún primer plano para que lo veáis. Que fue esto, que son como unas bolitas así que hacen como de arbusto, que las compré por Amazon, te vienen como una bola y yo las voy desmenuzando y pues las voy poniendo por debajo de las colinas porque hacen un efecto arbusto así muy guay. Luego también puse algún arbustito de estos que vienen ya, ¿vale? También por las colinas, en algún recoveco para que luego no moleste mucho, sea funcional, ¿vale? Y nada, entonces ahora ya va el último paso, que como os digo, ahora ya está todo el césped seco, importante dejarlo secar bien toda la noche. Si lo hacéis, aunque lo hagáis por la mañana, dejarlo todo el día y toda la noche, porque si no, cuando la cola está tierna, como que tiene cierta altura y parece como que está así, como con pegotes, ¿vale? Pero eso no os preocupéis, porque una vez seca bien, ya se adhiere bien al tablero y ya baja a ras y hace esto mucho más homogénea, incluso con los parches estos que he puesto de otros colores, que son a posteriori, incluso encima de césped anterior, se queda todo bastante bien. Y ahora viene, pues lo último. ¿Qué pasa? Yo en mi primer tablero hice esto y lo dejé así. ¿Qué pasa? Que cuando te pones a jugar, sobre todo a Fantasy, que son bloques grandes, a veces son de metal, arrastraba y al final el césped me duró nada y menos. ¿Qué pasa? Que había un paso final que yo no había hecho, que era este. Un pulverizador con cola blanca. Cola blanca súper diluida, esta vez sí que es súper diluida, y vamos pulverizando todo el tablero, ¿vale? ¿Esto qué hace? Crea una capa por encima que aparte de hacerla de fijación, ¿vale? Hace que se quede súper duro. Entonces luego puedes hacer lo que quieras en el tablero, que realmente no le va a pasar nada, o sea, va a durar un montón. Lo que sí que hay que tener en cuenta, esto también me pasó en el anterior tablero, es que en la zona de las rocas tenéis que ir con cuidado porque si no diluís mucho la cola y cae encima y se puede quedar ese color blanquecino de la cola, dándole un mal aspecto a lo que es la zona que no está en el césped. Si cae en el césped da igual. Entonces, aunque la diluyáis bien y tengáis bien hecha la mezcla, intentad ir con un papel siempre y le vais secando lo que es la parte de las colinas, las rocas, las calaveras y todo eso. Podéis incluso en algunas zonas que queráis hacer mejor la transición del césped o que queráis que quede un poco mejor tal,
cuando le dais la capa podéis echar un poquito de césped por encima y luego volver a darle la capa para que se quede fijo. Entonces yo primero voy a hacer eso y luego sí que sí, ya como último paso le daré un poco de barniz mate, porque así cualquier brillo que tenga lo mato, nunca mejor dicho. Así que nada, ahora ya es pulverizar y dejarlo. O sea, ahora ya es pulverizar y dejar que seque, pulverizar y dejar que seque. Así que ahora ya pues es lo que os digo, el último paso, a fijarlo y a poner las minis sobre la mesa. Vamos a ver qué tal queda. Pues ahora sí que sí, tendríamos listo el tablero. Me gustaría dar las gracias a Pumu de Leyendas en Miniatura, porque él fue para mí el primero que hizo una guía o un tutorial con este tablero, y la verdad es que me sirvió mucho para hacer el anterior y coger ideas y experiencia sobre todo para poder haber hecho este. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante bien y espero que os haya servido este vídeo, porque buen tostón os he pegado, pero bueno, he contado muchos trucos, muchas experiencias que espero que os sirvan tanto para tableros como para escenografía, etcétera. Y nada, pues mil gracias por haber llegado a esta parte del vídeo. Vamos a dejar ya unas tomas del tablero terminado con algún que otro intruso que se nos habrá colado por ahí seguro, vamos. Podéis dejar vuestros comentarios de qué os ha parecido el tablero, de si vosotros habéis hecho alguno y se me han olvidado cosas o cosas que no sabía para todavía hacerlo mejor. Así que abajo podéis ponerlo en los comentarios, que siempre se agradece. Y una vez más, pues daros las gracias por estar aquí y bienvenidos de nuevo a la Taberna del Enano.